Perfecto. Bueno, vamos a dar comienzo al panel. Bienvenidos a todos, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en este panel sobre capital de riesgo en Latinoamérica. Los saludamos desde Tegucigalpa y tenemos la fortuna de contar con 3 panelistas el día de hoy estelares, ¿verdad? Mi nombre es Jimerson Asensio, soy gerente de innovación del grupo financiero Ficosa. Desde el área de innovación impulsamos proyectos y productos innovadores para nuestros clientes y también facilitamos la colaboración con el ecosistema de emprendimiento local y regional. Antes de comenzar, solo quiero darle un par de indicaciones a los asistentes. Sí les pido que mantengan sus micrófonos apagados y si tienen consultas para los panelistas, las pueden escribir en el chat y yo le voy a estar dando lectura a las consultas a lo largo del panel. Bueno, vamos a dejar un espacio de 15 minutos al final para poder responder las preguntas de la audiencia luego de la discusión inicial. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Las pueden ingresar en el panel. Perdón, en el chat. Este panel es parte de las actividades del Premio a la Innovación Tecnológica. Este es un premio que busca emprendimientos y proyectos innovadores que tengan un impacto social y empresarial. Y desde el Grupo Financiero Ficosa estamos muy orgullosos de poder patrocinar este premio por 5º año consecutivo. Para nosotros es muy importante apoyar el sector emprendedor de Honduras, impulsar la innovación y el desarrollo económico. Sabemos que es vital, ¿verdad?, para la reactivación económica, especialmente en situaciones, ¿verdad?, de crisis como la que estamos viviendo actualmente. Y somos muy afortunados también de contar con un socio estratégico, Unitec, que nos ha apoyado, ¿verdad?, en todas estas ediciones del premio y ha hecho que esto sea una realidad y que podamos llegar a muchos emprendedores a lo largo de estos 5 años. Para mí es un placer, ¿verdad?, poder presentar a Gabriela Torres. Ella es gerente del proyecto Tech for Dev y también jefe de proyectos académicos en Unitec y nos va a estar compartiendo un poco más de información sobre el PIT esta mañana también, antes de iniciar el panel. Gabriela, ¿nos escucha? Muchas gracias. Gracias, Jimerson, José Mario y Daniel por aceptar esta invitación y gracias a todos los emprendedores que nos están escuchando esta mañana. Bueno, por razones de mi Zoom y mi equipo lo sabe, pues no puedo poner el fondo porque no sé, me agarra a mí. Entonces, pero aquí tengo el PIT en mi corazón y les voy a explicar un poquito acerca del Premio de Innovación Tecnológica. Este premio es la 5ª edición que llevamos haciendo con Unitec y gracias a Ficosa, a la Fundación Televicentro y a el diario La Tribuna, hemos premiado, bueno, a varios emprendedores de ediciones pasadas. Este año pues contamos con 12 finalistas, de los cuales nos están apoyando varios mentores, varios asesores, otras empresas también aliadas y la comunidad de emprendimiento de Unitec y también de todo el ecosistema emprendedor. Entonces, solo permítanme. Ay, perdón, es mi perrito. Entonces, cosas que pasan en los eventos virtuales, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí contamos con la presencia de representantes de los 12 finalistas también. Son emprendimientos que hoy por hoy están haciendo cambios, son proyectos que pueden revolucionar el mundo, como nosotros lo estamos diciendo en el Premio de Innovación Tecnológica, el eslogan de este año. Sabemos que el 2020 ha sido un año con bastantes transformación en la parte digital. Ha transformado tanto la educación como el sistema financiero y la forma de cómo hoy por hoy estamos comercializando. Y por eso es que nosotros con el Premio de Innovación Tecnológica estamos apostando a que los nuevos tiempos sean oportunidades para todos estos emprendimientos, para todos estos emprendedores que tienen ese corazón de poder hacer las cosas diferentes y ayudar a más personas a través de la tecnología. Entonces, desde Unitec, desde el proyecto Tech for Dev, estamos con la misión de eso, de poder formar emprendedores en estos 3 años de duración de Tech for Dev para poder incubar, acelerar y también unir a emprendimientos tecnológicos que puedan hacer por Honduras un lugar más tecnológico y atractivo a la inversión, ¿no? Entonces, aliados como Ficosa nos ayudan a
llevar este sueño a la realidad, y así tenemos un grupo excelente del equipo de Tech for Dev que estamos haciendo todo esto posible para ayudar al ecosistema emprendedor. Entonces, les doy la bienvenida. Muchas gracias a nuestros panelistas. Gracias por inspirarnos un poco a la parte de Venture Capital y brindarnos esa perspectiva de cómo esos emprendedores hondureños pueden apostar a ir a cada uno de sus lugares de Venture Capitals. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Excelente. Entonces, para mí es un gusto, ¿verdad?, poder introducir a nuestros panelistas del día de hoy, comenzando por José Mario Ávila. Él es director de expansión de Hugo App. José Mario ha liderado el crecimiento y expansión de Hugo App desde sus inicios. También ha liderado rondas de levantamiento de capital y actualmente está a cargo de Hugo Ventures. Para comentarles un poco sobre Hugo Ventures, este es un fondo de inversión en startups que impulsa a los mejores emprendedores de Latinoamérica que están brindando soluciones sostenibles para problemas tecnológicos, logísticos y de movilidad en Centroamérica. Invierten en empresas de etapa temprana con tickets de $10,000 hasta $250,000. También nuestro segundo panelista, ¿verdad? Nos acompaña Daniel Blandón desde Colombia. Daniel cuenta con más de 9 años en experiencia en inversión. Trabajó por más de 5 años en un hedge fund europeo, Amber Capital, desde donde lideró la inversión de más de $80 millones en diferentes assets y clases de activos en América Latina. Y actualmente lidera Cima Capital. Él es el Managing Partner de Cima Capital, que es un vehículo de inversión en startups. Daniel tiene amplia experiencia invirtiendo en startups. Ha liderado la inversión en 14 startups, dentro de las que destacan Rappi, Tepaga, Ubits, entre otras. Para comentarles un poco sobre Cima Capital, ¿verdad? Este es un fondo de inversión con un enfoque en empresas de etapa inicial y crecimiento, con socios o con equipos fundadores sobresalientes, escalables y que estén conectados con Colombia y el resto de América Latina. Y nuestro tercer panelista, Mario Peña, él trabaja como asociado en el equipo de inversiones de Carao Ventures. Es responsable de generar y evaluar oportunidades de inversión y de asistir a estas empresas en decisiones de estrategia comercial y de operaciones. Él trabaja con una amplia gama de startups, incluyendo biotecnología, enfocadas también en software as a service, e-commerce, educación, construction tech también. Súper amplia su experiencia y antes de unirse al equipo de Carao, él también era analista financiero en AIG, la aseguradora en Estados Unidos, y también una desarrolladora de inmobiliaria, Garnier. Finalmente, ¿verdad? Sobre Carao Ventures, esta es la primera firma de capital de riesgos de etapa temprana en Centroamérica. Brinda el acompañamiento operativo y de apoyo a los negocios con el objetivo de poderlos transformar en negocios escalables. Están basados en San José, Costa Rica, y han invertido más de $11 millones en 11 startups y ya han tenido su primer exit también. Entonces, tenemos la fortuna, ¿verdad?, de contar con fondos de El Salvador, Costa Rica y Colombia. Entonces, esperamos tener una perspectiva súper interesante de forma regional, ¿verdad?, sobre este mundo de capital de riesgo e inversión. Bienvenidos a todos nuestros panelistas. Gracias por acompañarnos hoy. Perfecto. Bueno, entonces me gustaría comenzar, ¿verdad?, para conocimiento de la audiencia, ¿verdad?, empezar con una introducción a este mundo de capital de riesgo y qué es el capital de riesgo, cómo operan estos fondos. Entonces, Mario, tal vez nos puedes compartir qué es un fondo de capital de riesgo para comenzar con la plática. Muchas gracias, Jimerson, por la introducción y gracias por la invitación también. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, entonces un fondo de capital de riesgo es, hacia nivel muy macro, diría yo, que es un fondo de inversión que se dedica a proveer un financiamiento muy particular. Básicamente el objetivo de estos fondos
es invertir en empresas en etapas tempranas y en esas empresas que de aquí a 7, 10 años van a transformarse en líderes en su industria a nivel regional o mundial. La idea es invertir en empresas que sean altamente escalables, que tengan equipos muy, muy completos, dinámicos, y que tengan esa ambición de crecer a un nivel mucho más allá que sus mercados locales. Creo que también es importante tener en cuenta el punto de vista, hay dos puntos de vista en un fondo de estos. Uno es desde la perspectiva del inversionista del fondo, que es importante tenerlo en cuenta porque este tipo de inversiones es de alto riesgo y alto retorno. Eso es lo que anda buscando un inversionista de un fondo de este tipo. Y entonces la expectativa de retorno es muy grande. Entonces, por definición, uno anda buscando esos negocios que puedan llegar a dominar toda Latinoamérica o que como mínimo todo Centroamérica, ¿verdad? Entonces tiene que pensar muy en grande. Y desde el punto de vista del emprendedor, sabiendo este tema de la expectativa de retorno, adicionalmente, creo que es importante tomar en cuenta que usualmente este tipo de capital va más allá que nada más el dinero, sino que es un apoyo en un montón de áreas operativas, y al final lo que uno busca como gestor en estos fondos es acompañar a la empresa y darle un tipo de financiamiento para poder financiar el flujo de caja negativo que se presenta en las etapas tempranas a medida que va creciendo un negocio. Entonces, es muy distinto a un financiamiento bancario. Entonces, y usualmente esto va alineado con, digamos, capital a cambio de una participación accionaria. Usualmente son participaciones minoritarias, y vienen con ese elemento de acompañamiento de parte de los gestores de estos fondos. Muchas gracias, Mario. Siguiendo esa misma línea y entrar quizás un poquito más en detalle sobre algunos de los aspectos que mencionaste, José Mario, me encantaría que nos compartieras un poco sobre la parte operativa de estos fondos de inversión y cómo se diferencian de otras fuentes de financiamiento para los emprendedores. Buenísimo, sí. Y primero que todo, pues muchas gracias por la invitación. Un gusto poder acompañarlos y que existan este tipo de iniciativas para ir fomentando todo el ambiente del emprendedurismo, todo el ambiente del venture capital. Bueno, con respecto a cómo operan estos fondos de inversión, normalmente lo que se hace es que primero pues se buscan inversionistas que estén, digamos, como decía Mario, son inversionistas con un perfil de riesgo un poco más grande y pues acompañado de ese perfil mayor de riesgo también viene acompañado de un retorno mayor a una inversión, digamos que más tradicional. Y también como operan es que primero pues se levanta capital adentro del fondo. Entonces, por ejemplo, el fondo dice, bueno, vamos a levantar 10, 20 millones de dólares, se va a hablar con inversionistas, se le presenta más o menos cuál es la estrategia de inversión, en qué industrias se va a enfocar el fondo para invertir, cuál es el potencial que tienen estas industrias en los mercados en los que se quiere invertir. En nuestro caso, pues Centroamérica, Latinoamérica, que tiene un potencial enorme, y el crecimiento que están teniendo todas las industrias de tecnología, servicios financieros, e-commerce en Centroamérica y Latinoamérica, pues tiene un crecimiento y un ramp up que se llama, que es como ese potencial de crecimiento mucho mayor a lo que ya se tiene en países más desarrollados, a donde un montón de estas industrias que en Centroamérica y Latinoamérica son relativamente nuevas, países más desarrollados, digamos, que ya están llegando a unos crecimientos más estables. Entonces, amarrado a ese crecimiento de la industria, viene también el retorno de una inversión. Entonces, una vez ya se levantan esos fondos a nivel interno,
ya se procede, ya el equipo de Venture Capital, a elegir a compañías que estén buscando financiamiento. Como muy bien decía Mario, pues normalmente ese financiamiento es a cambio de equity, de una participación accionaria y de un acompañamiento pues en mejorar, ver cómo mejorar los procesos de la empresa, ver cómo apoyarlos pues con ese financiamiento a través del flujo de caja, que es algo fundamental que un emprendedor tiene que tener pues al centavo en los primeros años de su empresa, y ayudarlos a crecer, y por ende digamos que se alinean los incentivos del emprendedor con también el fondo de Venture Capital, porque ambos quieren pues tener un mayor retorno, hacer crecer la empresa y también, como decía Mario, o sea, no solo se trata también de sacar un retorno, sino de hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Y hacer cosas nuevas de manera innovadora. Entonces, atrás de todo un fondo, también de un emprendedor, tiene que existir esa motivación, ese drive y pasión por querer hacer las cosas de manera diferente y verdaderamente hacer un cambio, que es lo que va a diferenciar a las empresas de la competencia, digamos. Muchas gracias, José Mario. Pasando un poco, digamos, de la parte de definiciones, ¿verdad? Pasando hacia las macro tendencias de esta industria para poderla dimensionar y conocer un poco la perspectiva sobre cómo ha ido evolucionando esta industria en Centroamérica y Latinoamérica. Me gustaría, Daniel, que nos contaras un poco de cómo ha sido esa evolución de esta industria en los últimos 5 a 10 años, cuáles son los mercados más grandes en Latinoamérica y quizás algunas barreras que actualmente existen para desarrollar este modelo de inversión relativamente nuevo en nuestra geografía. Claro que sí, Jimerson. En primer lugar, un saludo a todos. Muchas gracias por estar acá. También un placer compartir panel con José Mario y Mario y aprender también de ellos. Sí, para complementar un poco la pregunta de Jimerson, es una realidad que la industria de Venture Capital es muy nueva en Latinoamérica. Inclusive en países un poco más avanzados como Brasil y México, que son los mercados más grandes en ese sentido, todavía están empezando y es algo muy naciente. Nosotros tenemos una estadística que nos gusta compartir mucho para que más o menos nos demos cuenta de ese tamaño, y es que, por ejemplo, en Colombia, desde que empezó la industria de capital de riesgo, la inversión total es la misma inversión que se hace en promedio en Estados Unidos cada 2 horas. Entonces, esto obviamente muestra, aparte de la diferencia de tamaños de mercados, obviamente, y de economía, que claramente hay una disparidad, que claramente aquí hay una oportunidad y falta bastante inversión en tema de capital de riesgo. Y la pregunta que uno se hace es, ¿pero por qué? Pues Latinoamérica digamos que es una región de emprendedores, nos ha tocado muy duro, somos, digamos, emprendedores muy resilientes, que nos toca con poco hacer mucho, y con bastante intención y con bastante motivación de hacer emprendimiento. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando y por qué no hay suficiente inversión? Sobre todo pues en este activo activo financiero, pues que tiene unas particularidades, como lo explicaba ahorita Mario. Entonces, pues nosotros tenemos 2 hipótesis de por qué falta, digamos que por qué no hay la suficiente inversión, el suficiente emprendimiento. La primera de ellos se da por el lado de la inversión, y la realidad es que hay mucho desconocimiento de la región. Hay unas asimetrías de información que hace que los que tienen el capital vean con bastante riesgo la inversión de capital emprendedor en Latinoamérica. Una de ellas es, digamos, específicamente puede ser por el tema de político, de regulaciones, de inestabilidades, que hace ver que de pronto pues, el riesgo no justifica, aparte que es un activo ya en sí de bastante riesgo, pues puede que eso genere mucha más incertidumbre. Y digamos nosotros que estamos dentro de la región, pues cuando sabemos que en el futuro no va a haber potencial de que más inversionistas entren, dado que el modelo, digamos que exige en su camino bastante inversión, pues también nos parece algo más riesgoso. Entonces se vuelve como una teoría de juegos, como en la cual, pues si sabemos que en el futuro no va a haber inversión, pues también a los que digamos que potencialmente podemos invertir en etapa temprana, pues también se nos limita bastante. Entonces digamos que eso creemos que es una parte por qué no se ha
digamos que encendido ese motor de más inversión en tema de emprendimiento. Y el segundo es por el tamaño de mercado. Resulta que, pues lo explicaba muy bien Mario, esto es el modelo de negocio de capital de riesgo es de escalabilidad. Uno como inversionista pues está invirtiendo en bastantes emprendimientos con la expectativa de que a algunos les vaya muy, muy bien. Y para que vaya muy bien, digamos que una premisa es que el tamaño de mercado tiene que ser lo suficientemente grande para que esa escalabilidad se pueda presentar. ¿Y qué es lo que pasa? A pesar de que Latinoamérica es un mercado muy grande, de más de 650 millones de habitantes, resulta que no es tan fácil digamos, la integración entre los países. Digamos, un poco entrando en el caso de Centroamérica, inclusive, pues que son 7 países que de alguna manera unidos, pues todavía tienen, si no estoy mal, 50 millones de habitantes, pues falta, digamos, esa integración. Entonces, cuando un inversionista, sobre todo extranjero, que es donde está el capital, ve digamos, que la región, de todas maneras lo ve pequeño para esa escalabilidad. Entonces, creemos que esos dos problemas es los que no han permitido de alguna manera o han sido las barreras por la cual no se han dado las oportunidades, pero creemos, digamos que en el talento emprendedor, creemos que acá hay mucha oportunidad, hay muchos problemas que hay para solucionar, hay mercados muy interesantes, hay crecimiento de la clase media, digamos, y la demografía ayuda bastante a este modelo, pero digamos que falta ese impulso un poco para que se prenda ese motor y haya más inversión, y cada vez que haya más casos de éxito va a haber más inversión y por lo tanto más oportunidades y más emprendimiento. Gracias, Daniel, por esa perspectiva, ¿verdad? Macro a nivel latinoamericano. Son bastante los retos, pero también la imperativa, ¿verdad? De poder apoyar este tipo de inversiones es sumamente importante para seguir desarrollando el ecosistema emprendedor. Mario, tal vez nos podrías compartir un poco sobre, tomando en cuenta, ¿verdad?, la trayectoria de Carao, siendo, ¿verdad?, el primer fondo de inversión en Centroamérica, especialmente enfocado en startups. Quizá nos puedes compartir un poco sobre las tendencias que dominan esta industria, los targets de inversión, tecnologías a las que se les ha apostado inversión y más o menos el monto que se ha invertido en la región. Claro, con todo gusto. Bueno, de hecho, en línea con lo que comentaba, digamos, Daniel hace poco y digamos, esta es una industria muy naciente, definitivamente, digamos, en la historia de Carao en particular, nosotros arrancamos en el 2012 y al principio fue un ejercicio de educación también para los inversionistas y para los emprendedores también, ¿verdad? Pero esencialmente empezamos con inversiones en tal vez negocios un poquito más tradicionales para que los inversionistas fueran acostumbrándose, fueran entendiendo la mecánica de invertir en este sector y después fuimos aumentando el perfil de riesgo a lo largo del tiempo y entonces nuestro portafolio pues es bastante diverso. Vemos siempre todas las empresas con un ángulo disruptivo en su sector, unas con más o menos tecnología que otras, pero bueno, ese ha sido como el perfil de las inversiones que ha hecho Carao. ¿Dónde vemos grandes oportunidades? Bueno, uno es que sentimos que ahora estamos en medio de una transición muy interesante en Latinoamérica y es que cuando tenemos como ecosistemas que están en etapas muy tempranas, lo que suele pasar es que se importan muchos modelos de negocio de otros mercados más grandes, más desarrollados. Entonces empezamos a ver esa importación de modelos de negocio y productos. Entonces, yo qué sé, si Uber en Estados Unidos lanzó, pues aquí va a haber una alternativa a Uber, alguien que haga algo muy similar, siempre con alguna variación latinoamericana, pero mucho es importado. Entonces, esa es como la primera etapa de los emprendimientos en nuestra región. Y lo mismo pasó en India y en China, digamos, que son mercados emergentes. Ahora empezamos a ver cómo se crean startups con problemas, atacando problemas muy latinoamericanos. Entonces, eso nos emociona mucho, ver cuáles son las nuevas soluciones que nacieron de aquí, nacieron de una problemática regional y que por haber nacido de esa manera, entonces
se vuelven mucho más competitivos a la hora de competir con algún jugador más grande internacional que quiera entrar a la región. Y entonces esto lo vemos como algo muy interesante que está pasando. Después, en cuanto a tecnologías en general, yo diría que pues este año ha sido uno en donde el tema de transformación digital, la automatización de procesos y tecnologías de comunicación han tenido un auge. Entonces, creo que ahí hay un montón de oportunidades para muchos sectores. Ya entramos específicamente, creo que en el sector financiero hay una grandísima oportunidad para crear empresas que sean B2B, entonces pueden servirle a los bancos grandes ya establecidos a digitalizarse y a mejorar su parte tecnológica. Entonces, ya sea en temas de core bancarios más eficientes o herramientas en general que usen. Creo que ahí hay una grandísima oportunidad y lo estamos viendo por toda la región. Después están las empresas que buscan competir con los bancos con financiamiento, y lo que nos gusta mucho es que Latinoamérica en general tiene muy poca profundidad en productos financieros. Dejemos, digamos, está el tema de bancarización, que es muy importante, o subbancarización, pero también hay muy poca profundidad en productos. Entonces, estamos viendo cómo hay neobancos que están, o financieras que están atacando todo este montón de nichos y dándole un montón de oportunidades a las personas que obtienen estos préstamos, ¿verdad? De tener una gama más amplia de productos que les puedan servir. Después, en el sector salud, igual, digitalización, porque vimos que la pandemia nos agarró en un estado muy arcaico, pero hay tecnologías que también llegaron para quedarse, digamos, el tema de telemedicina, que nosotros vemos como algo que se va a quedar. No va a sustituir la consulta tradicional, pero va a complementarla. Creemos que hay muchas oportunidades en temas de seguimiento, en temas de salud y en la telemedicina, como para ampliar la cobertura de cuidado. Y después, como mencionó José Mario, también hay otras oportunidades como e-commerce. E-commerce, pues, se ha visto beneficiado también por toda la infraestructura de última milla en logística que se ha creado en los últimos años. Entonces, creo que ahí hay una gran oportunidad para crear marcas regionales y negocios escalables en e-commerce, que hasta ahora había sido muy difícil porque somos, como mencionaba Daniel, una región muy fragmentada, pero que estos canales digitales pueden acercarnos mucho más y entonces empezar a crear esas marcas regionales que puedan tener mucha fuerza en el futuro. Entonces, esas son algunas de las áreas, hay muchas, pero creo que esas son algunas de las que he visto que me llaman la atención. Gracias, Mario. No, interesante perspectiva y qué bueno ir identificando eso. Yo creo que para la audiencia es interesante ver cómo los hotspots o las áreas de interés, ¿verdad? De los fondos de inversión al momento, ¿verdad?, de invertir en emprendedores. José Mario, el caso de Hugo, súper interesante, ¿verdad? Es una startup que crea su brazo de inversión. Me gustaría conocer la perspectiva, ¿verdad?, de ustedes. ¿Por qué Hugo, ¿verdad?, crea su brazo de inversión? ¿Por qué es importante para Hugo desarrollar un ecosistema de startups? Y cuáles, en su perspectiva, cuáles son los factores de éxito para crear un ecosistema de startups exitoso? Sí, no, y súper buena pregunta. Bueno, por un lado es súper importante desarrollar el ecosistema de startups en Latinoamérica, porque las startups de hoy en día van a ser las empresas grandes o incluso multinacionales en un corto o mediano plazo. Y así hemos visto como un montón de empresas que ahora ya son $1 trillion companies, casi que en un plazo muy corto, digamos que en los últimos 15 años han logrado sobrepasar a empresas que ya llevan más de 100 años operando. Entonces, sí es importante que tanto a nivel de inversionistas, a nivel de gobierno, estén al tanto del potencial que tiene toda la industria de startups, porque al final son las empresas que van a estar generando más empleo,
si un inversionista quisiera tener un buen retorno sobre su inversión, incluso, pues como mencionaba antes, mayor a las inversiones tradicionales, invertir en startups y en desarrollar el ecosistema de startups es la mejor apuesta que puede existir. Por otro lado, también es muy importante que haya apoyo pues, por parte del gobierno, empresa privada, la banca, a todos los emprendedores, ya que ellos son también los futuros empresarios que, como decía, van a estar generando empleos, están haciendo diferencia por medio de la innovación en diferentes industrias que cada día van migrando todas las industrias más hacia la digitalización. Entonces, amarrado a esto de la cantidad de empleos que van a ir generando y que la gran mayoría de las empresas van requiriendo profesiones que cada vez, digamos, que son más específicas y nuevas, todo esto pues amarrado a la velocidad a la que ha ido creciendo, toda la adopción de nuevas tecnologías, cómo ha ido creciendo pues toda la penetración de la inteligencia artificial, cada vez se va requiriendo más personal capacitado en áreas de desarrollo de software, análisis de data, y las empresas que van a desarrollar y van a proveer estas oportunidades a las personas van a ser las startups, porque son las que nacieron como una empresa de tecnología y las que en su gran mayoría, gran parte del capital humano que tienen es capital de estas nuevas profesiones que son las profesiones, digamos, que del futuro hoy en día. Y por otro lado, ¿cuáles los factores de éxito de un ecosistema de startups? Pues por un lado, primero necesitamos emprendedores apasionados, que creo que en Centroamérica hay un montón de emprendedores pues con las ganas de sacar adelante pues a nuestra región, tanto en Centroamérica como en Latinoamérica. Por otro lado, otro factor de éxito muy importante es tener el equipo adecuado. Por más que tengas una buena idea y estés en una industria que tenga todo el potencial, si no tenés el equipo adecuado que va a sacar esa idea adelante y digamos que a comerse ese mercado que está ahí, disminuye bastante pues la probabilidad de éxito. Por otro lado, pues, como decía, estar en un mercado que tenga el potencial. Una de las cosas que nosotros vemos mucho en empresas a las que le apostamos es, uno, que existe ese mercado potencial, y dos, amarrado al equipo. Si el equipo tiene la capacidad para comerse ese mercado, entonces sí, eso nos da bastante tranquilidad para invertir en ellos, apostarle, porque el mercado va a estar ahí y al final alguien se va a comer ese mercado, ¿verdad? Entonces uno como inversionista lo que busca es que la empresa a la que le invierta sea quien se coma buena parte de ese mercado. Por otro lado, otro factor de éxito innecesario pues es el financiamiento. Digamos que en Centroamérica todavía estamos un poco en pañales en cuanto a financiamiento de startups. Y eso es un poco porque los inversionistas, digamos que de manera más tradicional, están acostumbrados han estado acostumbrados a invertir en empresas, digamos que ya tengan un track record de más de 10 años de experiencia y pues como mencionábamos al principio, sí, este es un tipo de inversión que lleva un poquito más de riesgo, pero poco a poco sí estamos viendo que hay un shift y cambio de mentalidad bastante rápido en cuanto a cómo se va canalizando la inversión hacia venture capital. Por otro lado, un factor de éxito clave es que se tenga apoyo de los jugadores clave, de la banca, de los proveedores, y que sean también pues stakeholders, ¿verdad? que apoyen y crean en que estos son el tipo de empresas que va a predominar en el futuro. Y también otro factor de éxito es que una idea no solo tiene que ser buena para sus inversionistas, sino más bien para todos los stakeholders alrededor, o sea, que ganen tanto inversionistas, que ganen los clientes, que venga a facilitarle la vida pues,
a los clientes, que ganen los colaboradores. Y bueno, en cuanto a nuestra experiencia también personal en Hugo, digamos que nuestros tres principales clientes, por un lado, son los usuarios. Entonces, digamos que el factor diferenciador y de éxito que consideramos que le brindamos a nuestros usuarios es esa facilidad, ahorrarle tiempo y que puedan pedir su comida o lo que sea y que les llegue en menos de 40 minutos. Por otro lado, pues del lado de los comercios, que son los restaurantes afiliados y tiendas que están afiliadas a nuestra plataforma, también les venimos a generar un canal de venta adicional. Y por otro lado, la parte de nuestros motoristas, que les venimos a brindar nuevas oportunidades de trabajo, a donde pueden coordinar su tiempo, a donde pueden, en base a esa coordinación del tiempo, pueden pasar más tiempo con su familia. Y también que eso genera bastante lealtad de parte de los colaboradores, y que también los ingresos son bastante mayores a lo que estaban percibiendo en un trabajo anteriormente. La gran mayoría de nuestros motorizados trabajaban como mensajeros o como repartidores en algún restaurante, y ganaban un salario mínimo, y con este tipo de plataformas le hemos logrado hasta duplicar en promedio el salario a nuestros colaboradores. Y sí, eso sentimos que ha sido gran parte, pues, también del éxito que se ha tenido. Gracias, José Mario. Importante lo que menciona, ¿verdad? Por el tema de escalabilidad de las startups, el impacto que puede tener en temas de empleo es una magnitud, ¿verdad? Como no hemos visto en nuestros países. Entonces, por eso la clave y lo importante de apoyar este sector. Pasando un poco sobre de las macro tendencias, gran parte de la audiencia, ¿verdad?, que nos acompaña hoy, una buena parte son emprendedores. Entonces, me gustaría dedicar unos minutos, ¿verdad?, a tips que ustedes le puedan dar a los emprendedores, basándose en las historias de éxito que han tenido ustedes a través de los fondos, empresas que ustedes han financiado. Me gustaría que nos comentaran los tres, ¿verdad?, un poco de cómo evalúan ustedes los emprendimientos, qué buscan en un plan de negocio. Claro, si quieren yo empiezo. A nosotros dentro de CIMA, nosotros tenemos un marco de referencia para evaluar emprendimientos. En estos emprendimientos nos enfocamos en cinco pilares. La primera de ellas, y la más importante, es en el equipo emprendedor. Nosotros buscamos que el equipo emprendedor sea excepcional. Cuando decimos excepcional es que realmente cuando hablemos con ellos sintamos toda la energía, sintamos que conocen el negocio. Nos gustan equipos emprendedores que sean diversos, tanto en profesión como pues en género y en otros tipos de diversidad, que le agrega bastante valor al emprendimiento, que estén bien conectados, que sean líderes, que trabajen en equipo, que sepan escuchar y que tengan una gran visión. Nosotros ahí es donde, digamos que enfocamos todo el tema de la evaluación de emprendimiento, porque creemos, o sea, cuando es una etapa muy temprana es muy difícil saber si el modelo de negocio va a funcionar o no. ¿Por qué? Porque pues, las ideas por lo general son buenas, pero en una etapa tan temprana pierden un poco el valor, y lo que vale es la capacidad que tenga el equipo emprendedor en ejecutarlas y llevarlas adelante. Por eso, digamos, nos enfocamos en eso. Ahora, ¿qué pasa? Y cuando nosotros evaluamos un emprendimiento, obviamente hay una asimetría de información y no conocemos a los emprendedores. Entonces nos enfocamos mucho en preguntarle a la gente que lo conoce, tanto personal como profesional, si estas personas son las adecuadas para llevar un emprendimiento. Y eso finalmente termina siendo lo más importante. Ahora, después nos enfocamos en otras 4 cosas, que es el plan de negocio, y es ver si la idea sí tiene potencial, si realmente sí está solucionando un problema, si tiene lo que se conoce como el product market fit, que finalmente sí, pues las personas también están dispuestas a pagarlo. También cómo pretenden ir al mercado, que es el go-to-market strategy, si tiene una estrategia clara. Y si finalmente hay un modelo de monetización que en el corto, mediano o largo plazo, pues digamos que represente todo este valor en emprendimiento. El tercer tema que miramos es el mercado. Como decía en un principio, el tamaño de mercado es algo que es muy relevante, porque de alguna manera muestra la escalabilidad y el potencial que tiene la idea. También miramos qué competidores hay, cuál es la ventaja competitiva que tienen, y finalmente cómo pretenden lograr
pues ser líderes o por lo menos tener una participación relevante en el mercado en el que están. El cuarto tema que miramos es lo que se conoce como los términos. Ahí está la valoración, si digamos en caso tal es un SAFE o una nota convertible, también qué términos tiene el negocio como tal, si hay algunos derechos o algunas obligaciones, eso lo entramos a mirar muy detalladamente, y pues si de alguna manera esos términos reflejan el potencial que tiene el emprendimiento de largo plazo. Obviamente todo tiene que ir muy bien conectado. Y finalmente, pues evaluamos lo que es el éxito, la salida. Nosotros como fondo de inversión, pues tenemos una obligación fiduciaria con nuestros inversionistas en los cuales nosotros pues, tenemos que devolverles el dinero y por lo tanto, pues algo que pues, necesitamos nosotros tener un camino claro, aunque sabemos que la incertidumbre es muy grande, pero un camino que muestre cómo puede ser esa salida de la inversión. Entonces, pues en Latinoamérica eso todavía es un reto, todavía hay mucha incertidumbre, pero de alguna manera miramos industrias donde pues creemos que se puede dar esa salida porque pues como nosotros como inversionistas no tenemos un horizonte infinito. Así evaluamos, obviamente por ser un emprendimiento nunca va a estar perfecto, o sea, nunca uno va a encontrar las 5 o todo como si fuera perfecto. Se entiende que hay debilidades en algunas partes y ya lo que hacemos nosotros como gestores es evaluar si lo que, pues, digamos, la debilidad es algo que se puede solucionar o que puede llegar a pasar. Pero como decía, y la recomendación final es enfóquense en ustedes como emprendedores, en saber vender la idea, en estar bien conectados, en tener una visión clara y en generar esa confianza a los inversionistas. Y como les decía en un principio, acá hay una simetría de información. Cuando a nosotros nos llegan muchos, o sea, nos llegan demasiados emprendimientos para revisar. Pero cuando hay una fuente, cuando hay un link de alguna manera, una conexión de confianza, se mejora y digamos que se facilita mucho esa evaluación. Entonces, la recomendación es, cuando vayan a ir a inversionistas, intenten buscar contactos que los acerquen a esos inversionistas y que les den referencias obviamente positivas de ustedes como emprendedores. Eso elimina mucho esa asimetría de información y facilita mucho la evaluación de emprendimientos. Gracias, Daniel. José Mario, ¿quieren agregar algo? Perspectivas desde sus fondos. Sí, tal vez, bueno, complementando lo que dice Daniel, que creo que él tocó todas las áreas que uno considera a la hora de evaluar un emprendimiento de este tipo, agregaría que tal vez también, bueno, para nosotros cuando evaluamos esas empresas y hay una variación ahí dependiendo del tamaño o en la etapa en la que se encuentre, porque nosotros invertimos desde etapa pre-semilla hasta serie A, digamos. Entonces, esas son como diferentes etapas. Pre-semilla es una empresa que probablemente ya tiene mucha de su tecnología ya desarrollada, ya está tal vez arrancando su etapa de comercialización, y entonces ahí hay un montón de incertidumbre, y entonces ahí lo que buscamos son equipos altamente técnicos, con mucha expertise en su área. Buscamos, como decía Daniel, equipos complementarios también, eso es importantísimo. No todos los fundadores tienen que ser técnicos, pero tiene que haber un componente fuerte ahí. Buscamos que la tecnología o el diferenciador se haga de manera interna. Creo que hay una tentación grande, especialmente para gente que no es técnica, de decir, bueno, voy a outsourcear el desarrollo del software porque la idea es lo que cuenta. Y la realidad es que para un inversionista es muy importante que toda la tecnología y lo que va a traer la ventaja competitiva a la empresa sea desarrollado internamente. También eso es por un tema de rapidez. Aquí, como hablábamos antes, hay que escalar muy rápido. Entonces, cuando un equipo tiene esas capacidades internas, entonces se mueve mucho más rápido que alguien que tiene ese desarrollo externo. También buscamos en esas etapas que haya un insight en particular, digamos, ¿qué saben los emprendedores que no sabe el mercado? ¿Por qué es que cuál es el insight que tienen que la otra gente en la industria no sabe o desconoce? ¿Cuál es la ventaja? Eso es muy importante comunicarlo cuando uno está hablando con inversionistas y con mucha claridad. Por el resto, yo creo que en cuanto a tamaño de mercado, eso es interesante. Digamos, en nuestra región, Centroamérica, igual, Colombia, Perú, pasa mucho que las empresas
el mercado local no es suficientemente grande para justificar una inversión de estas, tienen que irse internacional. Entonces, hay mucha plática acerca de cómo crecer internacionalmente. Usualmente las empresas se van a México. Ese es como el primer mercado grande que atacan. Brasil es muy distinto, culturalmente es distinto. Entonces, se van a México. Entonces, hay que tener muy claro también la capacidad de los fundadores para crear lanzar equipos en otras geografías, de poder acoplarse rápidamente, adaptarse a nuevas culturas y hacerlo con mucha rapidez, ¿verdad? Entonces eso es importantísimo y muchas veces discutimos, bueno, ¿cuáles son las necesidades que comparte este emprendimiento, o nuestro mercado local con México, con el resto de Centroamérica, con República Dominicana, Perú? ¿Cómo crecemos? Eso es una plática muy interesante y creo que los emprendedores tienen que tenerlo en mente a la hora de hablar con un inversionista, ¿verdad? No tiene que ser exacto, porque estamos hablando de etapas muy tempranas, pero que tiene que tener un cierto norte. Entonces, eso es muy relevante. Buenísimo, yo creo que Daniel y Mario ya resumieron bastante, digamos que los tips más claves, agregando un poco a los puntos que ya mencionaban. Creo que un punto muy importante es el storytelling. A la hora de que un emprendedor le presenta a un inversionista, tiene que ser una presentación más como contando una historia, algo que apasione, que motive al inversionista y que al final lo que tiene que buscar es que el inversionista se quede con las ganas de que bruto, perdón por la palabra, que bruto si no invierto en esta empresa. Entonces, también el poder adaptar una presentación, un pitch, y darle como ese color, ¿verdad? Y digamos que ese toque de storytelling y esas ganas de querer hacer las cosas distintas y querer hacer un cambio es algo que enamora a los inversionistas y nosotros lo hemos visto tanto de las dos partes, tanto levantando capital para Hugo, como también invirtiendo en startups a través de Hugo Ventures. Por otro lado, un tema bien importante y que si es algo que hemos identificado que no muchos emprendedores en etapa temprana están conscientes de ello, pero es sumamente importante, son los unit economics, o sea, demostrarle al inversionista de que esto es una idea rentable en un mediano y corto plazo, que conozca bien sus números, que sepa cómo va a fundamentar y cómo va a lograr esas proyecciones que está estimando para los siguientes años, o sea, darle esa tranquilidad al inversionista y por medio de un entendimiento de los unit economics es sumamente importante. Por otro lado, pues Mario ya lo mencionaba muy bien, la velocidad de ejecución y capacidad de ejecución también es clave en esta industria. Y también en tecnología, pues el time to market es crucial en empresas, startups. Un mes puede ser años, entonces nosotros incluso medimos cada mes como si fuera casi que un año. Entonces sí es súper importante tener esa velocidad y capacidad de ejecución y de entrar a nuevos mercados y poderse adaptarse a las diferentes culturas. Y por último también qué aspecto los diferencia de cualquier competidor, porque por más que la idea sea buena, si se ofrece un producto similar con ningún diferenciador que cualquier otro competidor, entonces es más difícil de que esa empresa pueda ser la que llegue a dominar y llegue a ser el líder en la industria a la que un inversionista la apuesta. Gracias a todos. Me gustaría pasar ahora a las preguntas de la audiencia. Nos consultan, ¿verdad?, de cómo podemos o cómo funciona el poder llegar a ser tomado en cuenta para los fondos de inversión. ¿Abren algún tipo de convocatoria o cómo se pueden comunicar, digamos, y llegar a que sus propuestas sean evaluadas por un fondo de inversión? Sí, digamos, pues en el caso nuestro específico, nosotros te escuchamos un poco cortado, Daniel, lastimosamente. Sí. Voy a hablar con la cámara.
Listo. No, en el caso nuestro, nosotros somos un fondo de inversión, digamos, en proceso de búsqueda de inversión. Todavía se te escucha un poco mal la señal, Daniel, como robotizado. Si quiere, le doy la palabra a otro. Gracias. Perfecto, por mientras establece. Sí, desconecta el audio y se vuelve a conectar, ¿verdad? Sí. Bueno, yo puedo agregar entonces a esa pregunta. Creo que Daniel lo tocó hace poco. Creo que la mejor manera de entrarle a un VC es a través de una referencia. Eso es la manera más efectiva de hacerlo. Usualmente eso a uno le da una indicación de que alguien de confianza considera que esta empresa o grupo de emprendedores es de alta calidad y vale la pena recomendarlos. Entonces esa es la manera más fácil. Creo que también se pueden contactar directamente. No sé cómo será con José Mario y Daniel, pero digamos, nosotros en Carao, ustedes nos pueden escribir a través del website y creo que la mejor manera de mandar ese mensaje es usualmente un resumen, o sea, muy rápido de qué es lo que están haciendo, por qué es que son distintos, o sea, qué valor está entre el mercado, tal vez un email muy corto que resuma la propuesta de valor de la empresa. Y usualmente eso va acompañado, digamos, una vez que ya lo evaluamos nosotros, o sea, muy por encima, entonces pedimos información, usualmente una presentación para inversionistas, un investor deck. Entonces, les sugiero como emprendedores que tengan listo ese investor deck, porque es algo que todos los inversionistas les van a pedir y tienen que poder comunicar efectivamente su visión, su propuesta de valor, y otra serie de características que online pueden buscar. Ahí hay muchos recursos, pero es importante tenerlo listo. También creo que es importante que conozcan bien el fondo, o sea, fíjense en las inversiones que se han hecho antes, quiénes son los partners que han liderado esas inversiones, qué temáticas están buscando. Al final, digamos, cada uno tiene sus intereses particulares como inversionista, ¿verdad? Entonces es importante llegar a la persona adecuada. Y esa persona usualmente tiene experiencia en el sector. Entonces, si ustedes están buscando en el tema de movilidad, digamos, bueno, en Carao nosotros hemos tenido experiencia con eso, con Pato, nuestro exit fue en ese sector. También, bueno, Hugo con toda su experiencia en mobility y en logística, es alguien que naturalmente tendría un buen fit. Y así, busquen los inversionistas que les puedan agregar valor también, que aparte del dinero, que les puedan agregar por toda su experiencia que han tenido invirtiendo en empresas similares. Gracias, Mario. Tenemos otra consulta también relacionado al tema de inestabilidad política. ¿Qué factores, digamos, ustedes como fondos consideran cuando un país está pasando por una inestabilidad política y quieren o desean invertir en una empresa con bastante potencial? ¿Ustedes invierten o prefieren no invertir? ¿Qué tipo de consideraciones hacen en ese caso? Digamos que en nuestro caso, sí, el tema, al haber nacido en Centroamérica y conocer, ser, digamos que locales en Centroamérica y bueno, y Latinoamérica, donde digamos que hay un par de países que tienen un poco de inestabilidad política, nosotros vemos eso como una oportunidad. ¿Y por qué como una oportunidad? Porque hay un montón, el hecho de que un país sea inestable para un fondo de Estados Unidos, de Europa y eso, incluso para empresas competidoras, digamos que prefieren no meterse a ese país justamente por la inestabilidad. Y qué oportunidad le da a uno al entrar a un mercado que tenga un poco de inestabilidad política, es que uno pueda ser el líder de ese mercado. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos presencia en Nicaragua, somos el líder en Nicaragua, indiscutible, y eso al final la gente que pide comida a domicilio, que pide sus supermercados a domicilio, ahí va a estar, independientemente haya inestabilidad política o no. Por ejemplo, estamos evaluando una oportunidad en Venezuela, incluso es un mercado de 30 millones de personas, más de 5 veces la población
de El Salvador, de Honduras, por ejemplo, y hemos visto que aunque sea un país que puede tener sus problemas políticos, sí hay un mercado potencial incluso mayor que un mercado de Centroamérica. Entonces, nuestra perspectiva, esto pues varía dependiendo de los fondos y dependiendo de la perspectiva de inversión, es que vemos una crisis como una oportunidad. Entonces, sí es un tema que incluso es algo que tomamos en cuenta como un aspecto, digamos, entre comillas, positivo a la hora de poder entrar a un país y nos da como la certeza de que a pesar que puedan haber ciertas trabas políticas que ya las conocemos muy bien en Centroamérica, igual se puede seguir haciendo negocios. Gracias. Y quizás la última pregunta antes de cerrar. Nos consultan qué porcentaje de la empresa usualmente se solicita cuando se invierte en etapa temprana. Partiendo tal vez de experiencias en sus fondos, nos quisieran compartir más o menos para la expectativa de los emprendedores. Perdón, bueno, tal vez puedo adelantar aquí rapidito. Usualmente la regla de dedo es que por ronda de financiamiento se va entre un 15 y un 20% de la empresa. Esto no aplica para todas las rondas de financiamiento, pero por ahí anda usualmente. Creo que es importante, como digamos, por lo menos nuestro punto de vista como inversionistas en Carao, es que no nos gusta diluir en exceso a los fundadores. Queremos que el equipo fundador tenga un incentivo muy grande en hacer crecer esta empresa, que tengan una participación accionaria importante y que a medida que vayan, o sea, al final nosotros pensamos no solo en nuestra ronda de financiamiento, sino que en la siguiente y, ¿verdad?, en todas las que se vienen. Entonces, no queremos diluir en exceso a los fundadores porque eso se ve muy mal después para la siguiente ronda. También... bueno, ese en general sería como que mi consejo o mi punto de vista acerca de este tema. No sé si los otros quieren agregar. Sí, yo muy de acuerdo con lo que menciona Mario. El equity es finalmente lo más valioso que el emprendedor. Por lo tanto, los tiene que cuidar mucho desde el principio porque en las rondas futuras se puede ver bien amenazado. Y por eso es lo que decía Mario, es muy importante que cada ronda no hay un grande. Para complementar la misma regla que funciona para mí también es cuando hay una serie A, es una ronda ya donde hay un inversionista líder y donde ya digamos, la compañía entra en etapa de crecimiento, pues en principio normalmente se espera que el equipo emprendedor tenga por lo menos el 50%. Si tiene menos que eso, ya era una bandeja amarilla o roja para los inversionistas. Entonces, pues la recomendación siempre en etapa muy temprana de las empresas de emprendimiento. O sea, si llega un inversionista a pedirles un gran porcentaje, depende obviamente del modelo de negocio, si quieren seguir este tema de startup y escalabilidad, pero hay que cuidar mucho pues, el equity, no debe diluirse bastante. Y nosotros específicamente nos gusta entrar en rondas grandes, con un ticket pequeño, y eso hace que nosotros tengamos una participación muy pequeña en las empresas. Y por lo general hay un inversionista líder que es el que pone los términos y el que determina, digamos, la evaluación y el porcentaje final, pero como decía Mario, los fondos finalmente se cuidan mucho de no dividir mucho al emprendedor con el fin de que la ronda futura no vaya a ser un problema. Gracias, Daniel. Excelente. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Yo creo que ha sido una conversación súper enriquecedora. Espero que a los asistentes también les haya sido de utilidad poder conocer un poco más sobre esta industria tan fascinante, este mundo de startups, ¿verdad?, que cada vez más tiene más visibilidad en Centroamérica y en Latinoamérica. Sí, me gustaría cerrar agradeciéndole a nuestros panelistas, a Daniel, a José Mario, a Mario. Muchas gracias por pasar este tiempo con nosotros y poder compartir sus experiencias, ¿verdad?, en sus fondos de capital de riesgos. Mil gracias. Y a la audiencia también recordarles, ¿verdad?, que las actividades del PIT continúan.
La próxima semana, el próximo martes, vamos a tener otro panel también enfocado en tecnología móviles, en emergencias humanitarias, algo súper relevante, especialmente con lo que ha pasado en Honduras, ¿verdad? Este mes que acaba de pasar, con 2 huracanes en 15 días, algo histórico y que las tecnologías móviles pues, jugaron un rol muy importante en apoyar a la población durante esos momentos difíciles. Entonces, a las 10 de la mañana el próximo martes se pueden conectar y para otra temática interesante. Y también invitarlos a la ceremonia de clausura del PIT, que se llevará a cabo el 18 de diciembre. Ese es un viernes de 6 a 8 y media. Vamos a tener a los 12 finalistas del PIT dando su pitch. Entonces, la invitación, ¿verdad?, que nos acompañen para ver lo que han logrado estos emprendedores. Todos tienen startups súper interesantes, proyectos escalables con mucho potencial y sí nos encantaría que nos puedan acompañar durante ese día, el 18 de diciembre. Muchas gracias a todos por conectarse y que tengan un feliz día. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Feliz día.